que la lee se transforma. El que la lee y deja que Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y qué importante es la lumbrera en nuestro caminar, en un mundo de tiniebla, en un mundo desolado, en un mundo de desierto. La Biblia nos da la dirección para que usted y yo podamos llegar un día a la presencia de Dios. Aleluya. La doctrina número 2, ¿cuál era, hermano? ¿Que alguien se acuerda? A ver, la doctrina número 2, ¿alguien se acuerda? ¿La deidad de quién? El único y verdadero Dios. Los hinduistas tienen miles de dioses. Ellos adoran a las vacas, ellos adoran a las ratas, y para todos ellos es un Dios. Pero usted y yo sabemos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres, Cristo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros sabemos que hay un único y verdadero Dios. Número 3, a ver, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Unos dicen que Jesucristo era espíritu, otros dicen que Jesucristo era un humano, un profeta como otros profetas. De hecho, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? Unos dicen que eres el profeta Elías, o eres alguno de los profetas. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, aleluya. Porque si es cierto, Él se vistió con nuestra humanidad, Él vivió y se limitó a lo que nosotros estamos limitados, pero Él no dejó de ser el Hijo de Dios, que vino para redimirnos del pecado, vino a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Él vino y lo pagó en la cruz del Calvario, y gracias a esa sangre que se derramó en ese lugar es que mi pecado y su pecado ha sido perdonado. Gracias a esa muerte nosotros fuimos perdonados, pero gracias a la resurrección de Cristo nosotros somos vivificados y un día viviremos juntamente con Él. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. La doctrina número 4 habla de la caída del hombre, la pecaminosidad del hombre. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La desobediencia del hombre lo hizo caer de la gracia, lo hizo separarse de Dios. Esa es una verdad latente, porque muchas veces nosotros hoy en día encontramos personas que cuestionan los tiempos que vivimos. Y unos dicen, si Dios fuera amor, ¿por qué vivimos en un tiempo tan violento? Porque el hombre desobedeció a Dios. El dolor no era el plan de Dios para el hombre, pero la desobediencia del hombre lo llevó a la consecuencia del pecado. El pecado es la enfermedad más terrible que le puede pasar a una persona, pero solamente Cristo. Por eso la doctrina número 4 habla de la caída del hombre, pero la 5 habla de la salvación del hombre. Aleluya. Hay salvación para el que cree, hay salvación para el perdido, hay salvación para el que se arrepiente, hay salvación para el que recibe el regalo que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Cuántos son salvos en esta hora? Aleluya. No lo piense dos veces. Somos salvos porque Cristo nos ha salvado. La número 5, la número 6, habla de las dos ordenanzas de la iglesia que tenemos, que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Se les conoce como sacramentos porque son dos cosas que Jesús hizo y que Jesús mandó. Él dijo, ir y predicar el evangelio. Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
Él les dijo, vayan y bauticen. Y ese bautizo, estamos hablando que el bautismo no es para salvación, sino que el bautismo es una convicción que tenemos, que cuando nosotros venimos a Él, morimos al mundo, pero vivimos para Dios. Ese es el sello de garantía que nosotros le ponemos a este mundo, de decir, no voy a volver al pecado, voy a seguir hacia adelante. He decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás. Esa es una decisión grande. Y la cena del Señor, que habla acerca de la muerte de Cristo y habla acerca de la venida de Cristo. Esas dos ordenanzas son muy importantes para la iglesia. El domingo tuvimos Santa Cena, tuvimos un ayuno, tuvimos Santa Cena, y la presencia de Dios se movió en este lugar de una manera muy especial. Pudimos ver la mano de Dios glorificándose sobre nosotros, y le damos gracias al Señor porque el Señor se sigue moviendo en nosotros. Dice la Biblia, cuando hagan memoria de esto, háganlo memoria de esto hasta que yo venga. Y como Él no ha venido, nosotros seguimos recordando la muerte, y que la promesa que Él nos dio es que un día va a venir por nosotros, y que esa redención está cerca. Cristo está a las puertas. Somos una iglesia que cree en el rapto. Somos una iglesia que cree que pronto la trompeta va a sonar. Pronto nos reuniremos con Jesús en el aire. Pronto volaremos, hermano. El mundo cree que estamos locos. El mundo cree que esto es irreal. El mundo cree que eso es ciencia ficción. Pero la palabra de Dios a mí me dice que pronto la trompeta ha de sonar, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él en el aire. Alabado sea el nombre del Señor, amado hermano. A mí me emociona que Cristo puede venir en cualquier momento. El capítulo 22 de Apocalipsis dice, y la iglesia dice, sí, Señor, ven. Pero sabe que hay mucha iglesia que está afanada, que no quiere que Cristo venga, porque están afanados en los deleites de este mundo. Están cómodos en este mundo, pero la iglesia de Cristo, mire, yo me pongo a pensar cuántos mártires en Ucrania ahorita están pasando una situación bastante difícil. En China comunista, siendo perseguidos. En Irán, en Afganistán. Yo hice un estudio de lo que es la ventana 1040 de los países de China, los países más pobres, los países con menos posibilidades. Muchas personas allí tienen que pagar un precio grande por predicar la palabra de Dios. Muchos misioneros hoy en el campo de batalla la están pasando mal, hermano. Y la iglesia, que muchas veces no quiere ni orar, ni ayunar, ni venir a la iglesia, están viviendo un evangelio barato, un evangelio cómodo, un evangelio diluido, un evangelio que muchas veces solamente nos hace sentir bien en nuestras emociones, pero nuestros espíritus muchas veces están muertos. ¿Por qué? Porque no nos hemos comprometido con el poder de Dios. No estamos viviendo el evangelio que Dios dijo que viviéramos. Y eso muchas veces tiene a la iglesia dormida, tiene a la iglesia apática, tiene a la iglesia muerta. ¿Por qué? Porque no se ha comprometido con Dios. Pero la iglesia de Cristo, nosotros debemos de vivir cada día anhelando su venida, pidiendo por el misionero, orando por aquellas almas que están perdidas. Ese es el llamado de nosotros para ser iglesia. Debemos de sentir el dolor del perdido. Número 6, 7, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. El miércoles pasado estuvimos hablando del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, solamente los que eran llamados a servir recibían ese toque del Espíritu Santo de Dios. Era requisito que un rey estuviera y fuese ungido como rey. David fue ungido, Saúl fue ungido, los reyes, los sacerdotes eran ungidos, como el sacerdote Samuel. Todos ellos eran ungidos, y ese ungimiento hacía una separación. Y cuando ellos eran llenos del Espíritu Santo, ellos hacían cosas grandes y maravillosas para Dios. Lamentablemente en aquel tiempo el Espíritu Santo no había sido derramado sobre la iglesia.
no había sido derramado permanentemente. Simplemente ellos se limitaban a visitas esporádicas del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos a un Sansón mintiendo, tenemos a un Jonás huyendo, tenemos a un David adulterando, porque ellos no tenían la llenura del Espíritu Santo constantemente como nosotros la tenemos. Estuvimos hablando de la promesa de Joel 2:28 y 29, que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días, Joel le profetizó a una iglesia que estaba pasando por unas situaciones difíciles. El ejército de Dios, los insectos habían llegado y habían comido todo y habían dejado empobrecido. Era plan de Dios que todo esto pasara, porque el pueblo se había cerrado el corazón a Dios. Y cuando el hombre le cierra el corazón a Dios, Dios le cierra el cielo a él. Pero él dijo, en medio de una situación difícil, van a venir tiempos donde mi espíritu se va a derramar, no solamente sobre los reyes o sobre los sacerdotes, se va a derramar sobre toda carne, aleluya. Y esa es la bendición que nosotros tenemos de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso lo vimos el día del Pentecostés, cuando dice la Biblia que alrededor de 120 personas estaban reunidas en un lugar, aleluya, como Jesús se lo habían mandado: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo llegó ese día y ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ahora vamos a entrar a la número 8, que es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Muchas veces personas creen que el bautismo en el Espíritu Santo es exclusivo para ciertas personas. Es exclusivo para las personas que están más cerca de Dios. Es exclusivo para las personas que tienen un ministerio. Mas, sin embargo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios es el que viene y establece su morada en nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios anhela llenarnos a nosotros. El deseo de Dios es que todos seamos bautizados en el Espíritu Santo. Me recuerdo la historia que Moisés convocó a ciertos líderes para poder capacitarlos, para poder orar por ellos y que ellos fueran líderes que le ayudaran en el ministerio que él tenía. Pero algunos líderes no pudieron llegar porque tenían ya ciertos compromisos. Y cuando Moisés entendió que ellos no podían venir, él oró por todos ellos. Y dice la Biblia que ellos allá donde estaban profetizando, estaban hablando en lenguas. Y Josué se asusta y le dice a Moisés: allá hay alguien que está profetizando. De los que no están aquí, están fuera del tabernáculo y están profetizando. ¿Qué dice Moisés? ¿Los paramos? Y le dijo Moisés: ¿sabes qué? Por mí todo el mundo profetizara. Fíjese, el deseo de Moisés era un deseo que se iba a cumplir en el aposento alto, cuando todas aquellas personas iban a profetizar. Y como la promesa de Dios, no solamente ellos, sino todo aquel que anhelara la llenura del Espíritu Santo, la podía tener a su disposición. Qué bueno es el poder de Dios. Las profecías bíblicas no se quedan atrás al hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Mire lo que dice Isaías 28:11. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Quiere decir este versículo que no hay ninguna limitación física para alguien que reciba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios llega a la vida de una persona, no importa su limitación. Moisés era una persona limitada. Moisés dice la Biblia que era tartamudo.
No podía hablar. Cuando Dios lo llamó a través de aquella zarza, él le dijo, mira, yo no puedo, Dios, porque yo soy tartamudo. Y para Dios eso no era nada. Le digo, ¿sabes qué? Tu hermano que vaya contigo y que él hable por ti. Dios soluciona las cosas de la manera más fácil. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. A veces nosotros pensamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué yo no puedo? Yo no lo puedo hacer, yo no voy a calificar. Pero cuando tú tienes el poder de Dios, no hay límite que esté delante de ti. Cuando tú tienes el poder de Dios, no miras adversidades, miras oportunidades que se presentan delante de ti para poder manifestar el poder soberano de Dios. Por eso es que David vio a un gigante y dijo, este gigante va a caer, porque el mayor es el que está conmigo que el que está con ellos. Muchos los filisteos, los otros soldados miraban un gigante, él miraba una oportunidad. Porque cuando tú tienes el poder de Dios contigo, el poder de Dios te dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No tengas temor, porque yo voy contigo. Nunca te voy a dejar, ni te voy a desamparar. El que está lleno del poder de Dios sabe que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque la vara y el cayado de Dios siempre nos van a infundir aliento. Aleluya. En estos tiempos de zozobra, en estos tiempos donde la economía está sucumbiendo, en estos tiempos donde el temor invade el corazón de las personas, la iglesia de Jesucristo sabe que somos más que vencedores, sabe que no está caminando sola, que Jesús camina paso a paso con nosotros. Aleluya. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, una lengua que muchas veces no iban a ser comprensibles. El apóstol Pablo le habla a una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo, a una iglesia donde el hablar en lenguas era de lo más común, que era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, sin embargo, estaban pasando grandes cosas en medio de esa iglesia. No había amor, había contienda, fíjese. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, los más espirituales decían yo soy de Cristo. Cada quien agarrando su bando, fíjese bien. Sin embargo, el apóstol Pablo habla acerca de este pasaje en 1 Corintios 14, 21, y él les dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Lo que había dicho el Señor es que no importa que tú tengas los dones, si tú no tienes obediencia, si tú no tienes la disposición de servirle a Dios, puedes hablar muchas lenguas, pero sin embargo, él dijo, si no tengo amor, nada soy. Porque todos los dones del Espíritu Santo se mueven por amor. Porque vamos a ver, hermana Silvia, usted tiene el don de sanidad, pero no tiene amor por el enfermo, no va a ir a orar por él. Porque lo que nos mueve es el amor. No son los dones, es el amor de Dios. Y cuando Dios mira que tú tienes una pasión por la obra y tienes una pasión por el servicio a Él, el Señor te dice, el Señor te da todo lo que tú necesitas para poder equiparte, para poder llevar tu palabra. Mire, ¿qué dijo Jesús sobre el bautismo del Espíritu Santo? Jesús les dijo a los discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba a testificar y iba a hablar de Él. Mire lo que dice San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire cómo le llama a Él, el Espíritu de verdad. ¿Por qué era necesario que viniera el Espíritu de verdad? A ver, alguien tiene una respuesta. ¿Por qué el Espíritu de verdad? Vamos a sacar algo aquí. ¿Por qué el Espíritu de verdad? ¿Alguien tiene algo que decir? En breves palabras. ¿Ah? No tengan miedo, hermano. A ver, hermana Marta, no la escucho. Ahí va llegando ya, ahí va llegando.
El diablo es padre de... Ah, ¿verdad? Porque el padre de mentira, el engañador, gobernaba sobre todas las vidas. Gobierna sobre este mundo. El padre de mentiras, Satanás, se ha apoderado del corazón del hombre para engañarlo. Por eso vemos personas hundidas en el vicio del alcohol. Por eso vemos personas hundidas en el vicio de drogas. Por eso vemos personas hundidas en diferentes adicciones. Porque el enemigo les ha hecho sentir que ese es su destino y que nunca van a poder salir de allí. Pero cuando estas personas se exponen al Espíritu de verdad que nos hace y que nos acerca al amor de Dios, al Espíritu de verdad que nos hace conscientes de que sí hemos pecado, de que sí estamos mal, pero también nos da la oportunidad y la esperanza de que hay salvación, de que hay una oportunidad para nuestra vida y que esa oportunidad está frente a nosotros para que la tomemos. Por eso el Espíritu de verdad iba a venir sobre aquel pueblo de Dios, porque no es el conocimiento suyo ni el conocimiento mío lo que va a transformar al hombre. Lo único que transforma el corazón del hombre es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, quien trae convicción de pecado al persona. A mí no me transformó la prédica de mi pastor. Es cierto, él estaba hablando inspirado del Espíritu Santo. Lo que trajo convicción a mi vida fue el Espíritu Santo, que me hizo sentir que estaba mal y que necesitaba de Dios. El Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Jesús estaba a punto de salir. En el versículo 14, 15, 16 y 17 de Juan, Él está dando indicaciones finales a sus discípulos. Alejado de mí nada podréis hacer, les dice. Cuando venga el Espíritu Santo, es más, allí les dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Les conviene que yo me vaya para que venga ese Espíritu y Él dé testimonio de mí. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo habla de la obra del Padre y de la obra del Hijo. El Espíritu Santo no recibe gloria. Él lleva esa gloria delante del Padre, delante del Hijo. Y le dice, ahí hay un pueblo que te adora. Ahí hay un pueblo que te alaba. Ahí hay un pueblo que te glorifica. Ahí hay un pueblo que a pesar de las luchas está dándote la honra y la gloria a ti. Aleluya. Aquí claramente dice que el Espíritu Santo hablará. El Espíritu Santo sigue hablando, amada iglesia. El Espíritu Santo sigue hablando al corazón del hombre. El Espíritu Santo todos los días está hablando al corazón de aquel que tiene el oído afinado a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo sigue trayendo la palabra del Padre a nuestros corazones. Lamentablemente el afán, la ansiedad de este mundo muchas veces evita que nosotros escuchemos la voz de Dios. Muchas veces estamos tan ocupados que nos levantamos de nuestras camas y el Espíritu Santo, nomás nosotros nos despertamos, el Espíritu Santo está dispuesto a hablar con nosotros. Y nosotros vamos corriendo a tomarnos una ducha y luego vamos corriendo a agarrar todas las cosas y el Espíritu Santo está allí nomás esperando, viéndonos a nosotros. Esperando tener ese momento de comunión con nosotros, porque quiere estar, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos anhela celosamente a nosotros. Pero nosotros estamos ya tarde para ir al trabajo, nos montamos a nuestros automóviles y el Espíritu Santo solamente ve cómo nosotros partimos sin darle un lugar a Él para poder hablar con Él, para poder tener una comunión con Él, para poder orar, para poder estar en la presencia de Dios. Por eso es que muchas veces la iglesia de hoy en día hay muchos cristianos frágiles, muchos cristianos débiles, porque no oran. Dice un dicho, el que no ora peca y el que peca no ora. Si usted ora, usted no va a pecar. Pero si usted no ora, hermano, alguien puso ahí un meme, dijo, si a Sansón, el hombre más fuerte, lo derribó el pecado, imagínate tú que no oras ni por los alimentos.
O sea, el pecado es algo serio. Es como un perro que está afuera de su casa esperando que usted salga para morderlo. Por eso debemos de tomar en cuenta que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Vamos al segundo capítulo de Hechos. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. La evidencia del Espíritu Santo es el don de lenguas. Y me encantó una frase que dice, el Espíritu Santo no solamente te da lenguas nuevas, también te ayuda a sujetar las que ya tienes. Porque muchas veces cuando la lengua no se conecta con el cerebro, hermano, dañamos, ofendemos. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, a veces tú quieres decir algo y el Espíritu Santo dice, alto allí, no digas eso. Y uno se queda, quisiera decirlo, pero el Espíritu Santo me detiene. Pero la evidencia en estas personas de Hechos 2:4 que fueron llenos del Espíritu Santo es que comenzaron a hablar en otras lenguas, no según el deseo del corazón que había en sus corazones, sino dice la Biblia, según el Espíritu les daba que hablasen. Es el Espíritu Santo quien decide por nosotros. Es el Espíritu Santo quien decide qué es lo que usted y yo necesitamos. Posiblemente lo que yo necesite no es lo mismo que el hermano Gilberto necesita, o que el hermano Jairo necesita, o que el hermano Marvin necesita. El Espíritu Santo dice, no, tú necesitas esto. No, tú necesitas esto, hermana Diana, hermana Silvia, hermana Cirila. Esto es lo que tú necesitas. Y el Espíritu Santo no se equivoca. Hermana Estela, esto es lo que tú necesitas. Hermana Marta, esto es lo que tú necesitas. Y el Espíritu Santo comienza a repartir de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a lo que Él considera es lo mejor para nosotros. Por eso es que yo siempre le digo al Señor a la hora de tomar decisiones, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a tomar la mejor decisión. Yo me equivoco todos los días, pero tú nunca te equivocas. Y cuando usted depende del Espíritu Santo, usted siempre va a ir a la bendición, siempre va a ver la mano de Dios. Ahora, fíjese bien, esto pasó en el día del Pentecostés. Después que Cristo se fue, en la semana 50 se celebraba el día del Pentecostés. Y ese día el Señor mandó lenguas nuevas. Pero 10 años después del Pentecostés, los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo. También se manifestó a ellos cuando Pedro fue a casa de Cornelio, lo estuvimos hablando la semana pasada. Dios le dijo, ve a casa de este hombre, un varón justo, un varón recto. Ve y predica la palabra. Y aunque el mandamiento fue para Pedro, Pedro toma a bien llevarse a unos judíos de la circuncisión con él para guardar su testimonio, porque un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Un judío sentía hasta cierta manera como contaminarse con el pecado en la casa de un gentil. Por eso, antes de venir y ser llamado, Pedro recibió una visión y vio unos animales inmundos para él. Ahí andaban unos tacuacines, ahí andaba el marranito, ahí andaban todos. Y Dios le dice, mata y come, Pedro. Y Pedro se queda asustado, hermano. Y yo comprendo a Pedro, porque si a mí me pone que me como un animal que para mí no es un animal comestible, yo también me voy a poner en la misma situación de Pedro.
Pero la enseñanza que Dios le quería decir a Pedro es, Pedro, el evangelio ya no era solamente una exclusividad de los judíos. Pedro, el evangelio es para todo el mundo. Pedro, el evangelio es para el perdido. Pedro, el evangelio es para aquellos que el mundo había contaminado, pero que yo ya lo he limpiado a través de la sangre de mi hijo. Pedro, no dejes de predicar a un grupo, predícale a todo el mundo. Pedro, es necesario que el evangelio sea predicado a los gentiles, Pedro. Y dice la Biblia que Dios le dijo, ¿por qué llamas inmundo lo que yo ya limpié? Y va Pedro donde Cornelio. Y yo creo que Pedro no llevaba expectativas de lo que allí iba a pasar. Pedro dijo, voy a ir y les voy a hablar del sacrificio de Cristo, voy a ir y voy a hablarles de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Pero algo sucedió en ese lugar cuando dice que él estaba allí. Pero cuando él estaba allí, dice la Biblia, uy, qué atrasado me quedé aquí. Aquí voy ya. Wow. Qué bueno que están anotándolo. Hechos 10, 45 y 46. Los que oían la palabra y los creyentes de la circuncisión, los judíos que habían ido con Pedro, los que oían la palabra, ¿quiénes eran, hermanos? Los gentiles. La casa de Cornelio. Ellos eran los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión eran los judíos que habían ido con Pedro. Judíos que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que habían venido con Pedro, estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían y los oían que hablaban en lenguas y magnificar a Dios. Mire qué sorpresa se llevó Pedro. Nadie tuvo que hacer nada. Nadie. Pedro solo habló. Y cuando Pedro habló la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifestó en ese lugar, hermano. Aquí crea una pregunta que se ha hecho hoy. ¿Cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo? Porque más adelante encontramos a Hechos 19:6. Mire lo que dice Hechos 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Algunas personas dicen, no, para que tú puedas hablar en lengua, alguien te tiene que poner las manos. Pero en el versículo anterior, dice que Pedro solo estaba hablando. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo de Dios se derramó como en el Pentecostés. Ahora, esto nos enseña mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, si nadie me pone la mano, yo no voy a recibir el Espíritu Santo. Pero la Biblia habla que ya sea alguien te ponga las manos o solamente ore y tú creas y tú escuches la palabra, porque ellos oían la palabra y no estaban hablando palabra de hombre, estaban escuchando la palabra de Dios. Tú puedes, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tu corazón se abre a la palabra de Dios, tú quedas expuesto al toque de Dios en tu vida. Yo he visto, he recibido predicaciones que cuando la escucho la palabra como que me pega. Y como que esa palabra es tan fuerte que yo comienzo a adorar a Dios y entro en un acto de adoración en el momento. ¿No le ha pasado a usted? Que usted está escuchando un mensaje y ese mensaje es un mensaje ungido. Usted siente la presencia de Dios y de repente usted no puede más que adorar, que exaltar el nombre de Dios, que sus lágrimas comienzan a caerse. Dios comienza a ministrarlo, porque cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia, yo envío mi palabra y mi palabra no vuelve vacía, sino que llega y cumple el propósito por el cual fue enviada. Pedro estaba predicando y aquellos estaban oyendo la palabra de Dios, y a través de oír la palabra, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Algo nuevo para los judíos. Ellos decían, ¿cómo es posible que ellos vengan hoy y hablen la palabra de Dios? Ahora voy a concluir ya, porque esta enseñanza es muy grande, hermano. Nos podríamos pasar toda la noche hablando de este tema.
Ahora yo les quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten desde la honestidad que hay en sus corazones. ¿Han cesado las lenguas en este tiempo? ¿Mm? ¿No? ¿Alguien que diga sí para hacer una contraparte? ¿No? ¿Todos no? ¿Sí? Bueno, mande. No se escuchan tanto como antes. Tal vez aquí en Houston. Mire lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. Y luego, y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Parece ser que este versículo dice que las profecías tienen tiempo de caducación, las lenguas también tienen tiempo de caducación y la ciencia también tiene tiempo de caducación. Es allí donde muchas veces nosotros creemos, bueno, es cierto, ya no escuchamos a la gente hablar en lengua. Es poco lo que se escucha hablar de gente que habla en lengua. Parece ser, como dice la hermana Marta, que en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, el hablar en lengua era lo del diario vivir, pero nosotros ya no vivimos en esos tiempos, por lo tanto, parece ser que eso ya no es algo que la iglesia busca porque ya no está. Me recuerdo que en una ocasión alguien me preguntó a mí que por qué la iglesia primitiva conocía a un Dios poderoso y la iglesia moderna, que es la iglesia de hoy en este tiempo, parece ser que ya no ve el poder de Dios como lo miraba la iglesia primitiva. Esto me llevó a pensar lo que un hombre ya en sus 70 años le respondió a su esposa cuando su esposa le hizo una pregunta a él. Su esposa le dijo, ¿te acuerdas cuando de jóvenes recién casados viajábamos en el coche? Él tenía un Chevy Silverado de esos que tienen el asiento largo así en la parte de enfrente y siempre andábamos abrazados. Siempre tú andabas manejando con el volante, una mano en el volante y la otra mano sobre mi hombro. Y allí íbamos manejando. Y el anciano le dijo, sí, pero curiosamente yo siempre estoy aquí en el mismo lugar porque el volante no se ha movido, la que te fue para allá fuiste tú. Yo sigo en el mismo lugar. Tú te moviste para la otra esquina, cerca de la ventana. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Dios sigue estando en la misma disposición de moverse como se movió en la iglesia primitiva. Dios sigue estando en la misma disposición de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de que nosotros podemos ver el poder total de Dios. Pero la iglesia se ha ido a otro lado y se ha quedado estancada como si eso era solamente para ellos. Ahora, hay versículos bíblicos para todo esto, porque